Yo siempre les digo a mis compañeros, ¿cuál es tu visión de tu trabajo? Aplícala. Y las visiones son muy diferentes. Si les imponemos una visión de la empresa, pues va a ser complicado. Pero si los dejamos que ellos vean, cuando les preguntas cuál es tu visión, qué quieres de ti aquí, te empiezan a decir cuál es su visión y qué quieren. Entonces dale, desarróllalo de la mejor manera. En nuestro podcast Expertips Inmobiliarios, y el día de hoy pues vas a conocer mucha trayectoria, experiencia, tips relacionadas con temas no nada más en la parte de inversiones o temas inmobiliarios, sino en la parte de desarrollo económico y además pues con un enfoque empresarial con temas de hospital o profesional como doctores. Entonces el día de hoy me da muchísimo gusto tener el privilegio de poder contar con una persona que tiene muchísima trayectoria, el doctor Jaime Charita Zarur. Y bueno, pues primero que nada, saber o que nos platiques un poquito de tu experiencia, ¿verdad? O sea, de quién es Jaime, de niño, cómo primero surgió esa idea de estudiar primero medicina y luego la parte de la clínica y luego llegar a ser secretario de Desarrollo Económico, conocer esa parte, ¿no? Porque muchas personas que nos ven, que a lo mejor apenas van estudiando o que ya son profesionales, como que puedas tú transmitirles un poquito de toda esta parte pues inspiracional, ¿no? Yo en lo particular admiro mucho, entonces que nos puedas platicar quién es Jaime y cómo surge toda esta parte. Muchas gracias, Jocelyn, te saludo a la auditorio. Sí, claro. Fíjate que yo creo que soy un producto del hombre y sus circunstancias, como dijera Ortega y Gasset. Soy el penúltimo de la familia. Y mi papá muere cuando yo tenía 7 años. Mi mamá se queda al frente de 7 hombres y 2 mujeres. Ya por los 60s. Y a todos nos saca adelante. Cuando la mujer, pues casi no contaba. Sí, no, en aquel tiempo la mujer pues era ama de casa 100%, ¿no? Y haber enviudado. Nada más que ese es un ejemplo de lo que puede hacer una mujer por sus hijos. Sí, claro. Y entonces empezamos a hacer el equipo con mi mamá. Y en primera instancia, pues desde luego que cursamos primaria, secundaria, prepa en el Instituto Potosino. Y luego escogí la carrera de medicina. Aquí en San Luis no me aceptaron. Aquí en San Luis estudié la carrera de estomatología y terminando, por algunas razones muy personales, me tuve que ir de San Luis a Tijuana. Me fui un 23 de octubre, que por cierto es Día del Médico, y llegando a Tijuana, al siguiente año se abre la carrera de medicina y allí en Tijuana estudio medicina y me aceptaron. Y desde luego que fue una experiencia maravillosa. Allí conocí a mi esposa. Y luego nos casamos. Era el destino, ¿no? Y aparte, pues el cupo en las universidades realmente es muy limitado. Muchas personas hacen exámenes, incluso hay personas o adolescentes que hasta para ellos eso es como un tema de suicidio, ¿no? O el no tener la paciencia para esperarse otro año, o como el dejar esa parte como ya no voy a estudiar medicina, pero la parte como de quiero ser doctor, y la hayas terminado en otro estado. Entonces, gente que nos está viendo, probablemente ahorita que están en los exámenes de las universidades, que de hecho, pues creo que al día de hoy, o sea, en el 2025, creo que nada más dejan ingresar 120 personas, cuando hacen examen más de 10,000 personas y no nada más de San Luis. Pero bueno, te interrumpí, me decías que te fuiste a Tijuana. De eso se trata. Sí, bueno, aquí todavía están alrededor de 130, aplican 3,000, se pelean décimas. Está bien, es un proceso muy riguroso y es un proceso que mucha gente piensa que todavía puede haber influencias para meter al que se queda afuera. No hay, la universidad no tiene ese sistema ya, tiene un sistema muy puntual, avalado por las autoridades internacionales, entonces pues caray no se puede. Y en Tijuana me aceptaron, estudié
y luego hice una especialidad en dermatología y me casé. Viví como casi 20 años en San Diego, en California, y cuando aquello se empezó a poner muy tensa la situación en cuestión de delincuencia, mis hijos estaban chiquitos, uno tenía 3 años y mi hija tenía 9 meses, platiqué con la señora y le dije, oye, ¿sabes qué? Yo creo que aquí es complicado ya quedarse por los niños. Y nos regresamos a San Luis. Los regresos en cambio de residencia son muy complicados. Un choque muy fuerte. Yo venía de la primera economía de Estados Unidos, California la primera economía de Estados Unidos, y esto me hacía ver una visión muy ágil, muy práctica, muy pragmática de cómo se tenían que conducir las empresas. El choque fue enorme, incluso dentro de la familia. Pero finalmente quien manda y mandaba a mi mamá y me dijo, ven para acá chiquito, métete a trabajar con la familia. Y empezamos a trabajar, de alguna manera empezamos a salir adelante. Y entonces el proyecto de iniciar hace 28 años con el primer hospital, pues fue prendiendo bien, un sistema de atacar la clase media baja. Hoy estamos en media alta a través de equipamientos de los 4 hospitales que ya tenemos. ¿Cuál es el secreto de todo esto? Pues nosotros seguimos trabajando entre 14 y 16 horas al día, lo cual no pasa con la mayor parte de la gente, y que la mayor parte de la gente, queriendo salir adelante, pues simplemente trabaja lo que tiene que trabajar o menos de lo que tiene que trabajar. Entonces, tanto tú como yo sabemos cuál es la carga de una nómina. Y que los aguinaldos. La repartición de utilidades, el seguro social y todo esto, que los impuestos que tenemos que pagar. Entonces, me parece que es un gran reto que con la bendición de Dios hemos ido llevando a cabo y hemos podido ser pues pioneros en esta situación. Es un trabajo extenuante, pero cuando tú lo haces con gusto, cuando lo haces con pasión, llega el fin del día y te vas contento a tu casa, a gusto, satisfecho para renovar y al día siguiente redoblar los esfuerzos. Así que una infancia muy complicada, pero finalmente nos endureció el carácter y supimos salir adelante trabajando al lado de mi mamá, al lado de mis hermanos, mis hermanas. Tengo una linda casa y quiero rentarla a un extranjero, pero me preocupa que no tiene aval. Rente Firme por su tranquilidad. Conozca Rente Firme, el primer seguro de arrendamiento inmobiliario, y adiós preocupaciones. Visite rentefirme.com. Bueno, y además con lo que comentas, doctor, creo que yo quería hablar un poquito de esa parte de esa experiencia, porque muchos ven al doctor, ¿no? Al doctor, al secretario, al empresario, pero detrás de eso yo sé que hay mucho esfuerzo, trabajo, persistencia, resiliencia, y bueno, también la parte de una mujer, ahorita lo que refieres, muy visionaria en aquella época cuando las mujeres pues no tenían esta parte, pero también pienso que tiene que ver, no sé si esté bien a lo mejor preguntarlo, que ahorita últimamente que he visto a lo mejor otras culturas de otros países, vemos en la parte como el no tener a lo mejor un poquito la parte del victimismo, ¿no? El de a lo mejor pude haber dicho, es que se murió mi mamá o se murió mi papá y pues por eso yo no tuve las oportunidades, o es que pues no pude entrar a la universidad y pues por eso ya no pude estudiar ninguna carrera, sino como el continuar a pesar de todas esas circunstancias, ¿verdad? Entonces, también no sé si tenga que ver a lo mejor tu mamá la parte de su ascendencia o cómo fue ustedes metiéndolos en esta parte pues también empresarial, de trabajo, de equipo, ¿verdad? Porque a toda la familia. Fíjate que yo creo que es un ejemplo de lo que hace una mujer con el sexto de primaria terminado por sus hijos. Wow. Entonces me parece que, y de ahí nace el respeto de nosotros por la mujer, viendo el esfuerzo de una madre que con 7 hijos. Con 9. Que proveía, y entonces decimos, caray,
qué ejemplo tan grande, ¿no? Claro. Pero por otro lado, hay que recordar que ellos dos, mi padre y mi madre, son hijos de migrantes. Ellos nacen en el país del Líbano, y los libaneses vienen, cuando son inmigrantes, vienen a jugarse el todo por el todo, y entonces hay que trabajar. Claro. Estas mismas instalaciones son de gente que ha emigrado, descendientes de gente que ha emigrado, entonces trabajamos, y es lo que venimos a hacer. Déjame te doy un dato. El recreativo femenil era propiedad de mi abuela materna. Mi papá, en lugar de llegar a San Luis, la familia de mi papá llega a la Ciudad de México, y de ahí se vienen a Matehuala, y en Matehuala empiezan aquellos famosos los almacenes, pero eran tiendas de abarrotes al principio, y vendían algo de bonetería. Se cambia mi papá a vivir aquí a San Luis, abre 3 tiendas de bonetería, conoce a mi mamá y se casa. Mi mamá tendría 32 años cuando muere mi papá, pero finalmente procrearon estas 7 hombres y 2 mujeres, y aprendimos a chambearle. Me parece que cuando traes en el gen el jugarte el todo por el todo, no tienes otra cosa más que darle para adelante. Y eso es lo que hicimos. Déjame te comento que en la familia fuimos cargadores de bolsa de mandado, estibadores de hojas de lámina, y cosas que nosotros nos autoempleábamos para poder pagarnos nosotros mismos. Hicimos un equipo familiar muy padre que hoy permanece con menos miembros porque han fallecido algunos, pero seguimos adelante. Muy bien, qué interesante. Y bueno, pues también si nos pudieras hablar un poquito, doctor, también cuáles han sido los retos en la parte, bueno, es esta parte, ¿verdad?, de pasar por esta parte de la profesión, la medicina, y luego la parte de regresar o la parte de la clínica. ¿Qué cambios te ha tocado ver, tanto generacionales, tanto, pues por ejemplo, situaciones con devaluación del peso, que pudieras tú compartir, porque probablemente hayan generaciones que ahorita está muy de moda, ¿no?, de que emprende y que es el dueño de tu propio negocio, y como si fueran cosas muy sencillas, pero que un empresario que ha vivido o que tiene ya cierto tiempo con este propósito, este reto, ¿cuáles son los procesos que te ha tocado vivir o que puedas compartir para que pues realmente las personas puedan conocer un poquito de lo que se aborda, ¿no?, en esta parte? Es una historia muy complicada, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba haciendo mi servicio social, el primero, estaba en Nuevo Laredo, estaba el cambio entre Echeverría y López Portillo, y se vino la primera devaluación del peso al doble. No, tú estás muy joven, pero... No, pero digo, al final conocemos de la historia de esas crisis, porque dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces puede pasar, puede volver a pasar. Entonces, saber qué fue lo que tú viviste para en un dado momento, si llegase a pasar, pues estar de cierta manera listos de cómo lo abordaste y saliste avante, porque muchos empresarios incluso hasta se suicidaron por esa situación, porque fue algo muy difícil, ¿no? Un peso de 12.50, 22 pesos, pues por dólar, sí fue un golpe muy grande. Tendría 23 años, y pues no le entendía bien, pero finalmente vas incursionando en el tema de tus negocios, de tu profesión o de otro tipo de negocios empresariales. Quiero decirte que yo cuando salí de la universidad, pues no sabía nada. Sabía lo que era atender a un paciente, pero no sabía ni siquiera cobrar o cuánto cobrar. Entonces son cosas que vas aprendiendo con el paso del tiempo, y son cosas que tienes que ir venciendo. Hoy estoy retirado del ejercicio de la profesión, sí, desde hace 15 años estoy retirado y me dedico precisamente a la administración de los negocios. Entonces ha costado mucho trabajo, pero ahí está. Y déjame decirte otra particularidad que nos da un hándicap. Nosotros somos personas que cuando trabajamos guardamos una parte para vivir bien, pero la otra parte siempre se está invirtiendo para ir generando fuentes de empleo. Vamos, que las personas se sientan a gusto en el trabajo, y es como se ha podido ir creciendo. No es fácil, tú lo sabes, sortear esta vorágine económica internacional, pasar de un neoliberalismo a una economía populista, donde los apoyos
a las madres solteras bien, a los de la tercera edad bien, y a los jóvenes tendrían que darle los apoyos en especie, no en efectivo. El problema con los apoyos es que no les enseñaron a ver cómo se genera la riqueza, y simplemente se lo gastan. Sí, lo reciben. O a veces a la gente adulta mayor se los quitan los hijos. Sí, Entonces, es verdad. son situaciones que se van dando en el entorno social que tiene uno que ir sorteando. Claro. ¿Verdad? Hoy me parece que hay temas muy complicados para los empresarios, que tendríamos que estar viendo cómo se resuelven junto con el gobierno. Déjame te digo un comentario, un gobierno sin sociedad no tendría razón de ser, no hay motivo para que haya un gobierno, pero un gobierno sin sociedad no puede existir. Pero además, una sociedad sin gobierno pues se volvería un caos. Sí, claro, todos tiene que estar regulado. Todos, ¿no? Entonces, ese equilibrio entre gobierno y gobernados no lo hemos entendido muy bien, y solamente hay una búsqueda de las personas cada que hay elecciones. Y después cualquier comentario, como ahora está sucediendo, pueden llamarse insultos. Es decir, el gobierno se hizo para revisarse y para criticarse, no para alabarse. Así que son momentos muy complicados, intereses gigantes de muchas personas, y hay que luchar con ello. El tema se vence solamente con el trabajo, y hay que trabajar más horas que los demás. Sí. De mejor manera. Mi querido amigo Gustavo Puente dice que hay que trabajar menos, pero con mayor calidad. Yo digo que el ser humano está capacitado para trabajar más y con mayor calidad. El mexicano siempre tiene el ingenio para salir adelante. Falleció papá y la casa quedó intestada. La gente dice tantas cosas que son problemas que tardan años. Buffet Inmolegal lo soluciona. Primer consorcio legal inmobiliario que te asesora con toda propiedad. Con Buffet Inmolegal, recupere su tranquilidad. Ahorita que mencionas, es verdad, fíjate que yo he estado revisando y he visto eso, que el sistema todavía no está actualizado en la parte que, por ejemplo, te enseñan a ser abogado, te enseñan a ser doctor, te enseñan a ser arquitecto, ¿verdad? Y de repente quieres hacer una empresa y te das cuenta que te faltó administración, contabilidad, marketing, procesos, sistemas, reclutamiento, o sea, que en realidad si quieres abrir una empresa, pues tienes que ser autodidacta porque tienes que aprender muchos retos y cosas, y yo pienso que probablemente esa sea la situación en que estaba oyendo que de 100 negocios en México, solamente el 5% sobrevive 3 años. Y de ese 5% que sobrevive 5 años, solamente el 1% de ese 5% logra pasar los 5 años en adelante. Entonces, luego vemos la parte de que sí, abre tu negocio, muy fácil, y sí, o sea, qué padre que se animen, que lo hagan, pero que lo hagan con las bases, y que además en la parte que cómo se puede ayudar, ahorita tú que estás como secretario de Economía, en la parte también de poder darles estructuras, te lo comento porque yo en lo particular, yo no sabía o me explicaron que los negocios son como las personas, o sea, son bebés, luego son adolescentes y luego son adultos. Entonces yo tuve que ir con una persona experta en estos temas y me decía, es que tu negocio está en la etapa adolescente, o sea, está en la etapa o en la que reestructuras o en la que te vas para abajo, o reestructuras y puedes pasar a otro nivel, ¿no? Entonces, gracias a Dios todavía ahí estamos, pasamos ese proceso, pero muchas personas que nos están viendo, oyendo, no saben a lo mejor cómo, incluso ahorita que estás tú como secretario de Economía, o los programas que hay para empresarios, cómo tú puedes también con tu experiencia poder ayudar, o estas empresas o negocios que están, o con tu experiencia también compartir un poco, ¿no? Déjame te comento primero que a partir del 10 de octubre del año pasado platiqué con el alcalde y le di las gracias a la Dirección de Desarrollo Económico para poderme reintegrar a los negocios, con una relación extraordinaria con Enrique Galindo, lo comprendió, y entonces pues terminé ahí el encargo. Me regresé a tratar de terminar el proyecto de Vida de Reyes, el cual ya está funcionando afortunadamente. Claro, todo un reto. Pero todo un reto muy grande, pero ahí va. Entonces, pues caray,
Había en el sexenio de Peña Nieto, y no quiero decir que fue muy bueno, fueron partes muy buenas de Peña Nieto, había el Instituto Nacional del Emprendedor, con políticas muy rigurosas, pero te llevaban de la mano precisamente para que a fondo perdido te dieran recursos, pero una vez que estuvieran los especialistas seguros que aquel proyecto, entre varias personas, iba a tener éxito, le iban a dar seguimiento. Y eso es lo que no ha pasado, lo desaparecieron el sexenio pasado, eso es lo que no ha pasado con las oportunidades que deberían de tener los jóvenes universitarios. Es decir, el joven universitario sale a buscar chamba y si la encuentra en el gobierno federal, estatal o municipal, cual mejor, porque tiene algo asegurado. Sin embargo, se le quita el apetito al joven, al hombre, a la mujer, de no solamente soñar, porque luego es muy popular decir, no, pues hay que soñar y que no sé qué, te lo ponen muy bonito, pero llegada a la realidad es muy dura y esa hay que vencerla todos los días. Claro. Entonces, el INADEM tenía proyectos, programas muy buenos y figúrate que eso hubiera seguido, pero bueno, cada vez que cambiamos de administración se cambia todo. Pero fíjate que hubiera seguido ese Instituto del Emprendedor. De hecho, en la administración del alcalde Galindo se ha implementado situaciones de esas. Abrir microempresas con ayuda municipal a través de la Dirección de Desarrollo Económico. Así que, pues, de lo bueno, aquello desapareció y que no solamente te capacitaban. Ahora, hace un momento hablabas de las pequeñas y medianas empresas, micros. Fíjate que nos sucedió algo muy raro en la Dirección de Desarrollo Económico cuando hicimos la primera feria de la proveeduría, que era una exigencia de las pequeñas y medianas empresas porque ellas no le vendían a la zona industrial y no le vendían precisamente porque sus procesos todos no estaban certificados. Abrimos la oportunidad de certificarse poniendo dinero el municipio, poniendo dinero el clúster automotriz y una parte del interesado. La primera convocatoria llegaron 31. Pues no muchos. No muchos, pero lamentablemente la muy mala noticia es que solamente 8 terminaron el proceso. Siendo utilizados, o que continuaron. No les interesa mucho, porque a la hora de tener los procesos, de ser muy claros en la hacienda, de ser muy claros en el proceso de integración de la cadena de productividad. Les da miedo estar como regulados, cuando en realidad es para que crezcan. Para que crezcan. Entonces las grandes empresas, esa cadena de proveeduría, pues surtió en muy pequeña parte. Hoy quiero decirte que no existe por las políticas de Donald Trump. Se están yendo las empresas hacia Estados Unidos. De hecho, aquí había, me parece que en Coahuila, un proyecto enorme para poner una planta de carros eléctricos chinos y se guardó en el baúl. Se quedó en el archivo muerto. Fíjate que ahorita que mencionas, digo, también es pasarle tips a las personas que nos ven, que quieran abrir un negocio, que sepan que no desalentarlos, o sea, que se puede, pero haciéndolo, viendo la parte, pues no nada más, o sea, la parte administrativa, procesos, controles, muchas cosas que se necesitan y que además ahorita lo que mencionas es verdad. Por ejemplo, en la cultura china dicen que ellos tienen como país una planeación a 150 años, ¿verdad? O sea, ellos a 150 años dijeron vamos a ser pioneros en tecnología o en innovación en tecnología, ¿no? Y el problema que pasa en México, como tú lo acabas de mencionar, es que cambian de administración y cambian las reglas, ¿no? Si entra tal gobernador, vamos a enfocarnos en temas de educación. Otros 6 años y ahora no, vamos a enfocarnos en temas de salud. Y cambian otros 6 años y ahora no, vamos a enfocarnos en temas de drenaje. Entonces, no hay como unas políticas públicas a largo plazo, pero como que es la cultura en general, porque también lo mencionabas con los empresarios que se acercaron a solicitar estos apoyos, que únicamente fueron 31, cuando a lo mejor hay más, y de esos 31 solamente 8 continuaron con ese proceso. Entonces ahora sí está la parte como de, pues el que quiere y el que tiene la paciencia lo hace, ¿va? O esa parte, ¿va? Y bueno, también si nos pudieras compartir, Jaime, porque bueno, ahorita tú mencionaste que venías de un municipio, de que estudiaste medicina, que tampoco tenías tú estos conocimientos.
¿Cómo es que ahora ustedes, pues bueno, ya tienen esta clínica en San Luis, que además tiene todos sus procesos, controles, personal de calidad, y que además, pues bueno, ya están abriendo sucursales? La parte también de los retos que has tenido, nos puedas compartir, o experiencias de vida, ¿no? Por ejemplo, la parte de lo que viviste con la inflación o la evaluación, que no comprendías mucho esa parte, o en la parte del crecimiento, cómo lo fueron haciendo, o en la parte también como tip, ¿no? Yo reservaba tanto porcentaje para la contratación de empleados, para con eso poder llevar a mi empresa a otro nivel, o incluso la visión, porque imagino que tienen una visión como hermanos o como familia, porque muchas personas dicen, no, pues yo nada más voy a hacer en San Luis, ¿no? Pero el también esta parte, ¿no? Pues yo creo que son bendecidos porque las cosas se fueron dando. Claro. Te podría decir 3 factores que a mí me han ayudado mucho. Número 1, motivar a la gente que trabaja contigo. Claro. Es decir, a los compañeros de trabajo. Sentirte muy orgulloso de tu empresa, querer a tu empresa. Y a través de ese amor que se le da a la empresa, hacer que los empleados lo sientan. ¿Cómo lo vas a hacer? Interesándote en la familia de ellos. Claro. ¿Qué necesitas? ¿Qué tienen? ¿Qué les duele? Todos tienen seguro social, pero por las razones que conocemos, luego con nosotros se atienden y desde luego que no les cobramos. Claro, entonces, pues eso ya desde ahí es un muy buen beneficio. Estás provocando que las personas que trabajan digan, oye, pues qué tengo un servicio, ¿no? Médico, si lo ocupa mi mamá, mi hijo. Primer consejo, con toda humildad que daría, es sentirte orgulloso para que tus compañeros de trabajo se sientan orgullosos de la empresa en donde trabajan. Claro. Luego, entender cualquier negocio, de cualquier ramo, es con personas. Tratar de servirles lo mejor que puedas. Sí, claro. Y al servirles, siempre servirles con una sonrisa. Claro. Ahí están 3 tips que me han ayudado mucho, que no son fáciles. Sí. La gente cuando está en su trabajo está ensimismada en sus problemas. Pues, yo sí les exijo a mis compañeros que en el hospital se sonríe y se saluda siempre, aunque no conozcas a nadie. Y desde luego que se sientan orgullosos de portar el uniforme de nosotros. Yo creo que son 3 situaciones, no consejos, pero 3 situaciones que puedo decirte que me han ayudado mucho. Sí, porque la parte bien decía, ¿no? Que es el propósito de vida. Así como uno tiene un propósito de vida, pues tu empresa también tiene ese propósito, que en este caso pues es salud, bienestar, y que además los empleados puedan, o doctores puedan transmitirlo, porque pues están viviendo situaciones y que como que hagan esto en una cajita a un lado y dar esa sonrisa, ¿no? Déjame te digo que es muy popular hablar de la visión y el propósito de las empresas. Yo siempre les digo a mis compañeros, ¿cuál es tu visión de tu trabajo? Aplícala. Y las visiones son muy diferentes. Si les imponemos una visión de la empresa, pues va a ser complicado. Pero si los dejamos que ellos vean, cuando les preguntas cuál es tu visión, qué quieres de ti aquí, te empiezan a decir cuál es su visión y qué quieren. Entonces dale, desarróllalo de la mejor manera. Entonces es un collage de personas que se van relacionando y van haciendo la visión compartida. Es diferente manera. ¿Sí? Entonces yo creo que eso también puede dar resultado en muchos lugares. Claro, qué interesante, porque tiene mucho que ver. Incluso, bueno, yo también me pongo a ver, pues, no sé, creo que las únicas empresas transnacionales son las alemanas y las japonesas, y a veces como que me llaman la atención y tienen otro enfoque cultural, pero lo que refieres es eso, la parte del alineamiento, pero dejar que ellos fluyan, o sea, dejar que es una visión compartida, o sea, es decir, a lo mejor no es la misma visión de a dónde va el hospital, pero es una visión compartida de lo que tú quieres hacer en el tiempo que tú estés en el hospital, para que tú puedas servir o hacer tu trabajo de una mejor manera. ¿Te refieres un poquito a eso? Claro. Es una visión compartida. Y cuando tienes una visión compartida, empiezas a ver la misión, a dónde vamos y qué queremos, pero en conjunto. Muy bien, muy interesante. Y bueno, ¿tú cómo ves que también la parte, como vemos la parte de expertise inmobiliarios,
que influye en la parte de los bienes raíces el tener un hospital en una colonia? ¿Quiénes salen beneficiados? ¿Cómo es que también esto genera bienestar, economía? Yo creo que la instalación de un hospital tiene que ser regional, es decir, el heroico Hospital Central, porque sí es heroico, más ahora, tiene un servicio regional. Si tú instalas un negocio de ese tipo con una visión de una colonia, no va a pegar. Okay. Entonces tienes que instalar, sí, en una colonia, pero que ese negocio que instales, el que sea un negocio ancla para que vayan creciendo el entorno. Correcto. Y eso es cómo se va dando el dinamismo económico en un área, de tal manera que es un desarrollo compartido, ¿sí? Integrado, se va integrando la economía de un área y eso le va dando muy buen resultado a donde te pongas. Sí, claro. Pero luego a veces no entendemos que el éxito de las personas no es un éxito personal. El éxito de las personas se lucha por él todos los días y se debe a las personas demás que te reconocen a ti. Si tú piensas que yo soy una persona exitosa todos los días y te lavas el cerebro y dices, decretado, error. No hay decretos, aquí hay que trabajar, hay que sonreír y hay que dar el mejor de los servicios. Ese tema de lo decreto, pues decreta que vas a chambear. Sí, claro, porque a veces quisiera como que voy a manifestar y mañana sucede. Sí, o sea, ayuda, ¿no? Sí ayuda, el pensamiento se mueve, claro. Sí, pero ayúdate también, ¿no? Sí, claro, tienes mucha razón. Y bueno, ¿cuáles han sido los proyectos profesionales que más te han marcado o han sido más significativos para ti? Puede ser tanto en el ámbito profesional o en la parte de la clínica o en la parte ya pues política. ¿Cuáles han sido como esos proyectos que para ti han sido como más significativos? Fíjate que dos. El primero me invitó a trabajar Alejandro Zapata cuando fue presidente municipal a un tema que se llama Ciudad Salud. Y esto era un programa de Ernesto Zedillo que venía de Canadá. Y te vas dando cuenta de cuánta miseria y falta de cultura hay en las colonias, o había en las colonias, no sé ahora. Y te vas dando cuenta cómo la prevención del embarazo en la mujer estaba nulo, como sigue estando. Claro. Hoy tuvimos un programa con la jurisdicción sanitaria número 3, a quien agradezco, en Villa de Reyes, en donde tuvimos el programa de vasectomía sin bisturí. Y para mi sorpresa fueron muchos chavos. Wow. Entonces, esa parte... sí, como que ya se quitó ese tabú, ¿no? De sí. que tal vez se quitaba la hombría, pero también la parte de la responsabilidad, pero también la parte de que sean jóvenes, ¿no? Que muchos ya no quieren ser papás también. Pues sí. Esa parte me parece que me marcó para poder servir mejor. La otra parte, el año pasado que anduve encampañado, visité todo el estado, y la verdad, el Producto Interno Bruto del Estado está concentrado en San Luis. El 80-83% de la riqueza del Estado está aquí. Ya. Y no hemos tenido la precaución de desarrollar polos en el interior del Estado. Nos dicen que un problema es las temperaturas extremas. Hoy hay un problema con las lluvias, sí, pero me parece que si se hubiera desarrollado el aeropuerto, aeródromo de Tamuín, desde Peña Nieto, hubiera cambiado el polo de desarrollo en la Huasteca. Claro. Pero es hora que todavía no se logra materializar. No se logra materializar, como muchos otros proyectos, ¿no? Claro. Por lo que dices, llega un presidente, pues esto no me interesa el otro, o quitan el aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, etc. Entonces yo creo que es mucho de que la sociedad luchara por el bien común. Sí. Pero también la sociedad no lucha por ello, lucha por tus intereses. Y habría que luchar por tus intereses, sí, tú, pero luchar por las cosas que nos sirven, todos. Sí, porque mucho es la competencia y no el compañerismo. O sea, lamentablemente todavía sigue siendo una sociedad como egoísta, como no todos, ¿va? Pero
como el pensar en mí, y al final si todos crecen, pues al país le va a ir bien en general. Por ejemplo, ahorita me llamó la atención lo que decías, que sí, o sea, en muchas colonias le faltan cosas, todavía falta mucha información. Incluso yo a veces me he puesto a pensar, no, a lo mejor tú me vas a corregir, porque tú lo ves ya desde otro enfoque, otro ángulo, donde tienes más información, pues también como autoridad o representando estos lugares, que por ejemplo yo veo que en municipios, y yo creo que no nada más en San Luis, sino en Monterrey, Guadalajara, en León, en muchos estados, falta mucho la parte de apostarle a la educación, en que por ejemplo en Matehuala o yéndome a Río Verde, a lo mejor nada más hay 3 primarias, pero en esas 3 primarias nada más entran 50 niños, cuando a lo mejor hay 10,000 niños, entonces muchos niños se quedan sin estudiar y luego sus papás no tienen dinero para a lo mejor pagar una escuela privada, o ni siquiera las hay en estos municipios, o no tienen dinero para poderlos mandar a estudiar al estado de San Luis Potosí, y vemos que pues hay mucha parte como obreros o que no pueden crecer, pero creo que también falta como ver que la educación sea más equilibrada para que sea una sociedad integral y que haya como que también este crecimiento sostenido. Entre los muchos problemas que tiene nuestro país hay 2 fundamentales. En los últimos de los 60, los principios de los 70, el seguro social era paradigma en toda América, desde luego América Latina, y la educación era superior a la de Argentina, a la de Chile, incluso a la de Corea del Sur. Hoy todos nos llevan en esos 2 temas, todos. La salud en México no está bien atendida, ha sido un problema. Rebasó ya, ¿no? El tema de salud. Y la educación, pues acabamos de tener ahí un paro de no sé cuántos días de los maestros de Oaxaca, y es que los maestros que dan clases frente a grupo tendrían que tener buenos sueldos para que pudieran mantenerse bien, pero los buenos sueldos se quedan en algunos jerarcas. Entonces yo creo que es mucho de invertirle bien. El 3% tendría que invertirse en investigación, el 5% tendría que invertirse del Producto Interno Bruto en educación, que es muy poco, tendría que haber hasta el 7%, por ejemplo, y finalmente estamos tan ahogados en tantos problemas que hay que estirar la cobija para un lado, se destapa aquella orilla, y luego hay que taparla. Claro. Entonces, tenemos tantos problemas que también si la sociedad se comportara dentro de la ley, estoy seguro que de un día a otro disminuiríamos el 50% de nuestros problemas, porque luego criticamos a la autoridad como debe de ser, exigiéndole el cumplimiento como debe de ser, pero antes de la exigencia está el deber de las personas, y ese deber no se cumple a cabalidad. Sí, claro. Yo te digo que el país se sostiene con muy pocas personas, como el 47-48% de los que trabajamos, y el informal creció alrededor de 51%, y es gente que vive en la misma república. Sí. Yo no digo que los quiten, pero sí digo que paguen los impuestos proporcionales que les corresponde, que les den márgenes para recuperar su inversión. Está bien también, pero a partir de ahí, pues oye, tienes que sostener la república que te da cobijo. Claro, no, y como dices, creo que sí es muy importante apoyar los generadores de empleos, o sea, es un reto, mucha gente ve al empresario como malo, y no, o sea, el empresario tiene muchas cargas, es el generador de la economía, y luego está la parte del victimismo de que pues es que el gobierno me debe de mantener, o es que el presidente, o es que mi mamá, o es que mi falta papá. de educación. Ajá, entonces creo que sí hay que pues sí, como tú refieres, ¿no? O sea, no nada más el dar, sino el que se lo gane, ¿no? O sea, dices, ok, bueno, a lo mejor el adulto mayor sí está bien, porque al final, pues bueno, ya no tiene la fuerza para trabajar, pero sí que haya esta parte de responsabilidad para que haya esta generación, ¿verdad? Muy bien, muy interesante, Jaime. Y pues bueno, nada más si nos pudieras también
decir cómo ves el crecimiento en la parte económica con el tema empresarial, o algo más que nos quieras puntualizar. Pues gracias. Para finalizar, muy complicado. Muy complicado, las reglas del juego las cambió un solo hombre, Donald Trump, y está queriendo volver a ser el policía del mundo. Está bien porque él está cuidando a su país, está bien porque él ve los intereses económicos y de seguridad de su país, pero nosotros tenemos que ver lo nuestro, y eso se tiene que ver en unidad. Sí, y es que al final afecta todo, ¿no? En la parte, nada más, si me puedes decir, la parte inmobiliaria, últimamente he visto que están invitando a las personas a invertir en Estados Unidos, o sea, ya no comprar propiedades en México. ¿También crees que tenga algo que ver con toda esta parte pues también de que luego tiene la creencia, ¿no?, de que luego México se puede hacer socialista, o que mejor invierte en otro país, y luego también que están deportando a los migrantes? Pues mira, la clase media ha crecido, se ha mantenido. Figúrate que alguna autoridad llegue y le quite su casa, yo creo que se incendia México. Claro, sí, tienes razón. Yo creo que hay que apostarle bien a México. Hay que quitar el populismo, sí es cierto, hay que enseñarnos a trabajar fuerte también, pero finalmente la respuesta está en nosotros mismos. Muy bien. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Jaime, un gusto que nos puedas compartir toda tu experiencia y pues bueno, tu trayectoria inspiracional, que yo creo que muchas personas que están pasando por esa situación pues sepan que sí se puede, ¿no?, a pesar de todos los retos. Muchas gracias. Hasta luego, y estamos en tu canal Expert Tips Inmobiliarios.